Bienvenidos a inteligenciafinanciera.com. Soy Alberto Mayagoitia, actor, empresario y educador en finanzas personales. Hoy te presento Lecciones Financieras de la Pandemia, parte 1. La pandemia no se ha terminado y quien te diga lo contrario, yo creo que se equivoca. Este video tiene por objeto el que analicemos qué fue lo que aprendimos y cómo vamos a emerger de la pandemia como una oruga que después de 2 semanas se convirtió en una bella mariposa después de pasar tiempo en ese capullo. Y digo que emergemos como mariposa, es decir, pasamos durante la pandemia un proceso de transformación. Y el hablar de ese proceso de transformación no quiere decir que la pandemia ya terminó. Es más, en mi opinión, esa palabra que dice el nuevo normal, no hay un nuevo normal, porque lo único que es constante es el cambio y siempre va a haber cambios en nuestras vidas. Yo digo, 6 cosas que aprendimos durante esta pandemia en este video. La primera, aprendimos a vivir con menos. Sí, muchos de nosotros nos tuvimos que limitar en cuanto a los lujos y nos dimos cuenta que podíamos vivir con menos. Ya no hicimos tantas salidas, no hicimos tantas idas a restaurantes y nos dimos cuenta que en nuestras casas contábamos con todo lo necesario para vivir. Así que la primera lección es que aprendimos a vivir con menos. Fuimos menos veces de compras y aprendimos a comprar menos. Nos volvimos, yo digo, menos consumistas. Número 2. Durante la pandemia aprendimos a presupuestar. Pues porque la mejor manera de darle un seguimiento a nuestros gastos es haciendo un presupuesto. Y cuando disminuyó el ingreso, porque en el trabajo te dieron menos horas, o de plano te despidieron, o empezaste a cobrar el seguro del autoempleo, o de los 2 trabajos que tenías nada más te quedaste con uno, o una de las 2 personas de la familia ya no estaba trayendo tanto dinero a casa, pues al aprender a vivir con menos, tuvimos que presupuestar y aprendimos a presupuestar. Y la palabra presupuesto, lo hemos dicho muchas veces en las pláticas de inteligenciafinanciera.com, es casi una mala palabra en algunos matrimonios. Uno de los 2 nunca quiere hacer un presupuesto. Y es muy probable que durante la pandemia, por el habernos tenido que apretar el cinturón, a veces por estas causas externas más que por una decisión personal, hayamos aprendido a presupuestar. Número 3, aprendimos a priorizar. Y esto más o menos toca con el primer punto. Fuimos menos a restaurantes. Aprendimos a tomar decisiones que fueran más encaminadas a mantener la salud financiera de la casa. Esas prioridades a lo mejor incluyeron el hecho de que habíamos venido postergando el hacerle un arreglo a la casa y fue durante la pandemia precisamente que decidimos hacerlo de una vez porque como ya no había tanto trabajo o no estábamos saliendo o porque el trabajo se convirtió en un teletrabajo, un trabajo que se puede desarrollar desde casa, entonces fue el momento apropiado para pintar el cuarto del bebé, para arreglar ese baño, para remodelar aquellos gabinetes de la cocina y cosas por el estilo. Número 4. Durante la pandemia aprendimos a renegociar préstamos y en algunos casos aprendimos a renegociar la renta. Te metiste en un problema de una tarjeta de crédito y nunca te acercaste al banco para ver si podían reducirte la tasa de interés por la razón que sea. Por ejemplo, porque venías pagando bien tus mínimos. Yo estoy en contra de ello, estoy en contra de la deuda, ustedes lo saben, pero bueno, te puedes acercar al banco y renegociar. Y es algo que a lo mejor aprendimos a hacer durante la pandemia. También aprendiste a renegociar la renta. Algunas personas de plano dejaron de pagar la renta, otros renegociaron la renta con las personas que les estaban arrendando sus casas y, repito, a lo mejor es algo que no habías hecho y es algo que aprendiste a hacer durante la pandemia. ¿Por qué? Pues porque las personas desempleadas a veces pueden pedirle ayuda al gobierno, sí, pero también el estar desempleado nos pone en una posición de estar dispuestos a renegociar y a veces no habíamos renegociado
por ego o por orgullo o porque no nos sentíamos en las condiciones de ponernos a renegociar. Claro, si habías aceptado una renta, pues estás contratado a pagar esa renta. Pero la pandemia nos trajo de rebote algunas de esas lecciones. Número 5. Esto ya lo sabíamos. Pero bueno, ahí va. Aprendimos a tener un fondo para las emergencias disponible y líquido. Un fondo para las emergencias. Nadie de nosotros tenía fondo para las pandemias, ¿no? El fondo para los imprevistos. Nadie de nosotros previno que podía pasar esto, que iba a afectar todas las áreas de la economía y todas las áreas del quehacer humano. Sí, pero si tenías el fondo, echaste mano de él. Y si echaste mano de él, comprobaste lo importante que era tenerlo. A lo mejor tu fondo no alcanzó más que para los primeros 6 meses de la pandemia, para los primeros 6 meses del desempleo o de la modificación de tu trabajo, porque 6 meses pues son muy razonables. Nadie se imaginó que iba a durar tanto tiempo. Nadie se imaginó lo que está pasando ahora, hoy por hoy, año y pico después del primer frenazo de la pandemia con la variante Delta y todo lo demás. Pero aprendiste que el fondo para las emergencias, las contingencias, los imprevistos, era importante tenerlo. Y si no lo tenías, aprendiste lo importante que era tenerlo. Y a partir de ahora lo vas a tener. Vas a empezar a tener un fondo para las emergencias. Y ya no digo para las pandemias, para lo que sea. Porque siempre van a suceder cosas en la vida. Por pura estadística, vas a tener una emergencia. Alguien se va a enfermar, el niño se va a romper un hueso porque se cayó. Alguna cosa va a pasar. Yo sé, toco madera, no se lo deseo a nadie, Dios no lo quiera, etcétera, etcétera. Pero de que van a haber emergencias, las van a haber, y de que tenemos que estar financieramente preparados para ellas, hay que hacerlo. Otra, que ese fondo para las emergencias estuviera disponible y líquido. ¿De qué sirve muchas veces que el fondo para las emergencias esté invertido en un plazo fijo o en algún tipo de instrumento de inversión que va a durar, yo no sé, 6 meses en madurar o 12 meses? Bueno, si ese fondo para las emergencias ya está en un instrumento de inversión a 12 meses, ya no fue el fondo para las emergencias. Ya es una inversión, ya es un ahorro, ya es otra cosa. No digo que no, simple y sencillamente ese dinero está fungiendo en tu vida financiera un papel completamente diferente al que sería el fondo de las emergencias. ¿Por qué? Pues porque cuando hace falta la emergencia te acercas al banco y el banco te dice, sí, te damos tu dinero, pero los intereses que usted iba a ganar por esa inversión de 6 meses y usted iba a ganar al momento de la maduración de esa inversión, ya no la va a recibir si lo liquida, si lo hace líquido antes del tiempo de la maduración. Así que es parte de las letras chiquitas de las inversiones, pero insisto, el fondo para las emergencias tiene que estar disponible y líquido. Número 6 y última de esta primera parte de este video. Aprendimos a hacer actividades de bajo costo en casa con la familia. Aprendimos a divertirnos en casa. Las familias con niños más pequeños, en algunos países donde el encerrón, el lockdown, como lo llaman, estuvo más fuerte, donde los niños no podían ni salir al parque, ya no digamos a la escuela. Las familias aprendieron a hacer actividades familiares y esas actividades de diversión incluyeron cocinar, hacer galletas, hacer disfraces, jugar a las escondidas, hacer títeres, cualquier cantidad de cosas que los papás tuvieron que inventar para entretener a los niños. Yo pienso que un beneficio colateral de todo eso vino a ser una integración muy diferente entre padres e hijos, entre mamás e hijos, que no se daba en los momentos en los cuales los mandábamos a la escuela para que nos los educaran los maestros. Es decir, que puedo decir que la pandemia trajo un tipo de beneficio adicional cuando las familias se vieron obligadas a hacer esos juegos de mesa o a través de el Zoom o del Google Hangouts o del Microsoft Meetings o cualquier cosa, empezó a establecerse esa reunión familiar con los abuelos o con algunos otros familiares.
La mera verdad es que yo le hablo por teléfono a mi mamá con frecuencia, pero no hacíamos un Zoom que tuviera día específico y una cita con otras de mis hermanas y de mi familia política. ¿Qué te quiero decir con eso? La pandemia trajo adicionalmente esta forma en la cual ahora nos comunicamos y tal vez, Dios quiera, mañana siga avanzando la vacunación y la pandemia se acabe. Esa reunión familiar va a seguir siendo una tradición entre todos nosotros. Así que hasta aquí la primera parte de las lecciones aprendidas en la pandemia. Yo soy Alberto Mayagoitia y siempre me despido haciéndote la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que aprendiste una nueva forma de ganar dinero? Me interesa saber tu opinión. Quiero saber qué aprendiste en esta pandemia con respecto a tus finanzas personales. Puedes dejarme tus comentarios aquí mismo en este video de YouTube. Puedes dejármelo en los comentarios en nuestro blog en inteligenciafinanciera.com. Y gracias por tu atención. Yo soy Alberto Mayagoitia. Me apasiona enseñar y compartir información de finanzas personales y prosperidad. Desde luego que mis consejos y opiniones no deben de suplir la información de un profesional. Consulta con abogados y asesores financieros en tu localidad y no te pierdas la segunda parte de este video. Si te gustó, pues dale me gusta. Y si no te gustó, dale no me gusta 2 veces. Hasta la próxima.